Hola Dina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Glo, muy bien, muchísimas gracias. Aquí Gracias. con, gracias Adelante. por invitarme. Aquí en este clima que ya empieza a hacer menos frío en la Ciudad de México, por allá por Monterrey parece que todavía no, pero bienvenida a esta pequeña entrevista, Dina. Sí que Gracias, vas a Glo. abrir un taller sobre numerología y tal vez mucha gente desconoce los alcances, la importancia, para qué sirve la numerología. En fin, yo tengo varias dudas que sí me gustaría aclarar y quiero que me convenzas a través de esta charla, aunque no te va a costar trabajo porque me has convencido de muchas cosas. Este, en fin, la primera pregunta que tengo para ti y compartir con mis amigos y conocidos es, ¿qué es la numerología, Dina? Bueno, Glo, mira, antes que nada, pues muchísimas gracias por este espacio que me estás regalando para poderte precisamente compartir esto que para mí ha sido increíble desde hace ya muchos años que lo he estado trabajando y lo que yo he encontrado en la numerología para saber qué es una serie de símbolos que están dentro de nosotros y fuera de nosotros, nos conectan con el universo. Ujú. Y básicamente lo que hace la numerología como otros símbolos arquetípicos, porque también tiene que ver con una cuestión arquetípica, por eso nos conectan tanto con la parte exterior. Es una interpretación del microcosmos que nos une con el macrocosmos. Y esto es a base de la vibración alfanumérica, porque también las palabras tienen un número. Es Y curioso, con yo eso, sabía que las palabras tienen un poder, pero no lo sabía que los números. Y estas palabras, al tener un poder, nos conectan con toda la realidad y nos ayudan a crear realidad. Por ahí va, Dina. así es, exactamente bien establecido. De hecho, tienes razón, las letras o las palabras tienen una cierta vibración, ¿no? Así. Como por eso es tan fuerte el poder de la palabra. Cuando tú hablas hay un cierto impacto en eso, pero también cada letra tiene su propio número. Ujú. Y esto viene desde la geometría, que esa es una forma o una forma de estudiar también la numerología, de que cada letra tiene su vibración numérica, que esto se basa en las 22 letras del alfabeto griego, que de ahí vienen precisamente las 22 caminos de la cábala y los 22 arcanos mayores del tarot, que cada uno tiene también su letra hebrea. Entonces Esto tiene es, una vibración, así es. esto es muy, muy interesante, sobre todo porque yo sé que desde los arquetipos, uno en particular que es el mago, sí señala que el mago desde la palabra puede hacer magia, entre otras formas de hacer magia, pero que esta palabra también tenga una resonancia numérica me parece muy interesante. Pero esto lo vinculo con una segunda pregunta, Dina. ¿Para qué nos puede servir conocer la numerología de cada palabra? Bueno, porque nos permite podernos conocer como cualquier otra forma de autoconocimiento o herramienta, como lo acabas de mencionar, a través del tarot, a través de la cábala, a través de los arquetipos, que son como pedacitos de rompecabezas que son de nosotros y que los números hablan de nuestras características de la personalidad. ¿Cómo lo podemos sacar? A través de nuestra fecha de nacimiento. Es como parecido a la astrología. Cuando tú naces, en ese momento de tu nacimiento se conjuga una serie de circunstancias energéticas para que tú puedas nacer. Y entonces tienes la energía de los astros, de los planetas, que tienen también su vibración y su significado, y también la cuestión numerológica. Es decir, nosotros como seres humanos le ponemos unos números al tiempo, ¿no? Para poderlo medir, para podernos establecer. Pero justo esos números tienen su vibración. Entonces, si tú naces, no es lo mismo nacer un 18 de abril a nacer a un 11 de noviembre, por ejemplo. Nada 11, que ver. 11, 11, 11, por ejemplo, que ya serían números que sé que son sagrados, por ejemplo. Es correcto. Wow. Oye, y en la toma de decisiones, supongamos que pienso comprar una casa o comprometerme
o el nacimiento de un hijo. ¿También la numerología allí interviene? Sí, por supuesto, como todo, como cualquier cuestión energética. Solamente lo único que sí hay que tener mucho cuidado porque no nos tenemos que quedar ahí. Finalmente esto es muy flexible. La energía tiene que ver de tus propias experiencias. Entonces no es como casarme, como que tengo que nacer en este día porque si no, o tiene que nacer mi hijo en ese día para que tenga las ciertas características que yo quiero que tenga, ¿no? Pero sí influye, por supuesto que influye. Y me parece que si yo tomo una decisión, tiene que ser basado desde mi sabiduría interna y confiar en la energía del universo, cualquiera que este sea, porque todos los números, ¿no? Toda la parte astrológica es bueno, o sea, no hay una cuestión mala, todo es perfectamente bello y perfectamente lo que se necesita, esa alma, ese espíritu, poderlo experimentar. Entonces, sí, por supuesto, si yo quiero tener una decisión, puedo sacar mis números de acuerdo al número del mes, al número del día y en relación con mi fecha de nacimiento, y entonces puedo ver la tendencia vibracional con respecto a lo que puedo yo tomar en esa decisión en particular, ¿no? Ya, oye, y desde la numerología, ¿cómo se puede describir la personalidad? ¿Qué hace la numerología en relación con la personalidad? Esto está muy interesante, Glo, porque como te comentaba, cada número tiene su vibración, por lo tanto tiene su propia definición. El uno se tiene ciertas características de la personalidad. Por ejemplo, cuando hablamos del número uno, hablamos de una personalidad de iniciar cosas. El uno es el que abre el camino, ¿no? Entonces, todas las personas que su día de nacimiento tienen un uno o sumado sus dos dígitos, se convierten en un uno, tiene que ver con una persona creativa, una persona que le gusta inventar, con muchísimas ideas, que puede ser líder, que inicia el camino, pero que no necesariamente lo termina. Tiene la chispa para poder abrir ciertas circunstancias, pero quizás le pueda faltar aterrizar ciertas cosas, ¿no? Un líder nato, y con mucho entusiasmo para iniciar cosas, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, para los que somos terapeutas o estamos en este mundo mágico, maravilloso de la terapia, el pensar, bueno, este paciente que acaba de empezar su tratamiento psicoterapéutico, yo lo quiero conocer más. ¿Qué puedo hacer yo desde la numerología si yo sé su nombre completo, su fecha de nacimiento? ¿De qué me podría servir la numerología, Dina? Qué buena pregunta haces, Glo, porque eso es justamente lo que yo intento hacer con mis pacientes. Cuando puedo tener su nombre completo y su fecha de nacimiento, puedo crear un perfil de personalidad. ¿Cuáles son sus elementos para poder mejorar? ¿Cuáles son los elementos o herramientas que tiene que le ayudan para salir adelante de la situación en la que está? ¿Y cuáles son aquellas otras cosas, como lo diría Jung, la sombra en la cual hay que enfrentar y poderlo explorar? Eso es lo que me puede ayudar la numerología, tener una base, un perfil para saber en dónde lo puedo orientar o ayudar a que se encuentre a sí mismo, básicamente. Esto es muy parecido, que también estoy metida ahorita, estoy estudiando precisamente el enneagrama, que son los eneatipos precisamente de que te van diciendo la personalidad a través de los números, de una forma diferente, pero es muy parecido y te abre un abanico de posibilidades para poder ayudar a tu paciente o a tu cliente. Muy bien. ¿Desde dónde se le atribuyen las características a los números? Porque, por ejemplo, dices el número 1 y a mí me suena como el inicio, punta de lanza, el arranque, que quién sabe si terminen o no, como bien lo dices, pero cuando menos es la gente que va a decir yo voy. Y a lo mejor al rato dice no, mejor no voy, pero el primer impulso es voy. ¿Quién le atribuye este significado a los números, Dina? ¿O cómo se atribuye? Claro, mira, fíjate que tuvimos a una
a toda una personalidad de la época antigua, un filósofo griego y matemático y del arte, un sabio que fue Pitágoras, que justamente es el que inicia toda esta filosofía y modo de ver desde su perspectiva el cómo está relacionada o estamos relacionados con el macrocosmos, que es lo que yo decía al principio. Entonces, él empieza a observar la naturaleza y encuentra en toda la naturaleza que tiene un orden y un caos. Y se van como amoldando y se van acomodando y que esto es la explosión de la vida y que una forma de representar todas estas cuestiones de la naturaleza y del universo es precisamente con los números. Y entonces él empieza a ver, claro, por ejemplo, el 1 representa la unidad. Volvemos otra vez con el 1, ¿no? Unidad, ¿qué tiene que ver la unidad con el universo? Bueno, cuando empieza el Big Bang, empieza a ver la unidad, a concentrarse todas aquellos elementos que se empiezan a unificar en un solo lugar. Todas las características se encuentran en un solo lugar. La iniciación de la vida. Y entonces él empieza a relacionar la parte, cómo lo puede expresar, cómo lo puede explicar a los demás y al alma, precisamente, porque es una comunicación hacia el alma, es a través de los números, que en aquellos años y en aquel tiempo para él le hacía sentido representarlo numéricamente, no solamente de una forma matemática, que además si encontramos las matemáticas son también arte y se encuentran en todos lados. Pero ya hablando desde la cuestión de la personalidad, va tomando las características del universo, de la naturaleza en cada número. Por ejemplo, el 2, que habla de la dualidad. Una vez que la unidad, que es el yo soy, cuando yo me encuentro, que esto se requiere una introspección de la unidad. La unidad no es estando todos juntos en un solo lugar o pensar todos de la misma manera, sino que la unidad es precisamente encontrar eso que me diferencia de los demás, el ser único y especial, que no es repetible, pero que en conjunto formamos una vida, formamos una conciencia mucho más amplia. Finalmente estamos interconectados, pero en nuestro proceso de maduración llegamos a esta, llamémosle así, individuación, de ahí viene el individuo 1. Exacto, así es. Que sería, esta es la versión que desde mi corazón quiero ser. Esta es la presencia de yo soy porque me desarrollo de acuerdo a mi mejor versión de mí misma. Pero me parece que entonces los números también tienen magia. ¿Estamos de acuerdo? Igual que totalmente. Totalmente, Glo, por eso que estás diciendo. Y si cuando yo de repente, cuando esa unidad que yo ya me encontré en este yo soy, pero empiezo a cuestionarme quién podría ser, entonces se abren una gran cantidad de posibilidades, pero se desprende uno igual a mí, uno a ese yo, se desprende uno parecido. Y esa es la proyección que hay de la dualidad, y es el 2, ¿no? Se convierte en el 2, que tiene que ver la dualidad con mi personalidad. Bueno, precisamente esta situación que a veces yo elijo a mi pareja de acuerdo a las cosas que yo no conozco o que creo que no soy como el otro, ¿no? En esa proyección. Mi pareja me va a reflejar lo que yo no quiero ver en mí, entre otras cosas. Correcto. Qué interesante. Ahora, quiero retomar una palabra que por ahí dijiste, que decía, no es que haya números buenos o malos, todos son maravillosos y hasta cierto punto son perfectos. Correcto. Pero, por ejemplo, en el trabajo clínico o en las personas en particular, porque este curso está dirigido a todo el público en general, si yo soy terapeuta puedo decir, a ver, Dina es mi paciente, déjame sacarle su numerología y esto me permite ver tanto tus ventajas como tus áreas de oportunidad y decir numerológicamente hay que trabajar más esto porque son los aspectos que están por desarrollar. ¿Estaría en lo correcto? Totalmente, Glo, totalmente, que esa es la parte padrísima de los números, en donde es un autodescubrimiento de estos elementos que yo puedo mejorar,
que yo los veo y puedo, no desde el juicio, no desde tache o palomita, ¿no? Todo lo contrario, es una autoaceptación, cuáles son mis características, que los puedo ver a través de los números y que mi alma está deseosa de expresar cuál es mi misión de vida, cuáles son los elementos karmáticos que tengo y que hay que precisamente trabajar, que todo eso lo podemos ver a través de los números, ¿no? Entonces, bueno, es muy amplio la manera en cómo podemos ocupar los números. Sí, yo había escuchado alguna vez en alguna maestra en tarot, con todo el respeto que tú también me mereces como toda una maestra tarotista, el que revisar nuestra fecha de nacimiento y nuestro nombre completo nos ayuda a encontrar cuál es nuestro número clave, relacionarlo con los arcanos mayores. Y entonces esto sí nos va a dar cuál es nuestra misión de vida, cuáles son nuestras áreas por crecer, para dónde vamos, qué tenemos que desarrollar. Estaríamos en lo correcto y esto se hace desde la numerología, ¿va por ahí? Sí, así es. Y el nombre completo, la forma en cómo lo trabajo, porque hay muchas formas de poder sacar estas fórmulas, ¿no? Y cada quien tiene su estilo y su forma de hacerlo, que todos son válidos, todos ayudan, porque finalmente los números no cambian el significado. Los números son los números y tienen su precisamente el significado que son cada uno. Pero las fórmulas, por ejemplo, lo que es el nombre completo, se saca la suma de todas las vocales y la suma de todos los consonantes. Y entonces se tienen las vocales, se tienen las consonantes y la suma de las vocales está representando al alma y la suma de las consonantes está representando el deseo terrenal, o sea, la parte del espíritu y la parte terrenal. Y la suma de esas dos es la expresión del alma, cómo lo expresas en tu presente, en tu vida, hacia dónde te diriges energéticamente. Entonces, bueno, sí, puedes sacarlo. Y entonces la combinación de todo esto te va llevando a muchísima información increíble. Bueno, hay algo más que me surge, no sé, como pregunta, duda o porque de pronto me llegan las preguntas solas a la cabeza. Pero hay culturas maravillosas como las culturas de algunos indígenas, sobre todo en el norte de nuestro país o en el sur de Estados Unidos, en donde dicen que también de acuerdo a la fecha de nacimiento se escoge un nombre, pero que también maravillosamente desde el lenguaje de la música, porque la música se sustenta en matemáticas. Cada compás es número, cada nota es un número, cada silencio es un aliento. Entonces se me hace complicado, pero se me hace bellísimo, inventar una canción única para el espíritu de cada ser humano de acuerdo a su numerología. ¿Quién lo hace? Porque sería fabuloso poder construir su propia melodía, pero una melodía que vibrara desde el alma, desde el corazón y que ayudara así energéticamente y numerológicamente a florecer a cada ser humano y a la unidad, al universo en su conjunto. Uy, eso me parece que sería espectacularmente hermoso y yo creo que muy sabio, porque tiene que ver precisamente con la esencia del ser, ¿no? A través de la vibración musical que tiene, hay ciertas notas que efectivamente se suben y cuando se suben la energía es mucho más alta. Hay ciertas palabras muy melódicas, ¿no? Que, bueno, una persona que sabe de música, una persona que sabe de notas, podría ayudarnos a encontrar esta fórmula. Pero vamos, claro, cada número tiene su nota musical. Si te das cuenta, en las 22 arcanos mayores tiene precisamente la letra hebrea, que está representando los 22 nombres de Dios, que tienen una cierta frecuencia vibracional, tienen un número en particular, que ahí nos podríamos basar quizás en esta correlación, y además tienen una nota musical. Cada carta tiene su propio color y su nota musical y podríamos construir quizás una melodía de acuerdo al nombre que tienes. Ahora, para dar un nombre, pues tendríamos que revisar
cuáles serían los números, qué notas habría, ¿no? Eso Claro. podríamos revisarlo. Muy Sería interesante fabuloso. Digo, fórmula. yo soy amante de la música, pero no soy música. Y no lo voy a hacer, me queda claro que no lo soy, toco el piano, pero no soy músico, ni tengo el talento de mi maestra, que sí tiene un talento que lo desborda, pero sí sería muy interesante ver cómo esta parte numerológica puede servir de base para calmar el alma, para ralentizar a los que somos medio aceleraditos, como para calmar la ansiedad, el estrés, el miedo, cómo desde una numerología podemos elegir también armonías, movimientos corporales, música, que ayuden a manejar el estrés, la ansiedad, el miedo, los ataques de pánico, que son con los que nos enfrentamos a diario a través de los pacientes. Yo lo dejo Claro, como pregunta, porque esto sería como, muy ahora interesante. sí, como un número uno, que no lo soy, pero sí como un número uno, una punta de lanza para conquistar más adelante con la gente que sí tenga este conocimiento y esta sabiduría, ¿no? Claro, y me parece que tu propuesta está genial y creo que, te repito, una costumbre muy sabia poderlo hacer así. Que yo creo que ese es el intento de nosotros cuando queremos poner el nombre a nuestro bebé o a nuestro primer hijo o a nuestros hijos, es como encontrar ese sonido, ese nombre que sea melódico, que sea agradable para los demás, para el oído, ¿no? Y siempre estamos buscando cuál será el mejor nombre, además de que estamos pensando en la herencia de nuestros ancestros, ¿no? Que pueda ser como algo, honrar a nuestros ancestros repitiendo el nombre de ellos, que ya sabemos que eso no es muy adecuado que digamos, pero que en algún momento es como la búsqueda armónica. Ahora bien, a esto que acabas de comentar, que a lo mejor no tiene que ver mucho con la numerología, pero el hecho de poder mantralizar tu nombre, puedes elevar la frecuencia vibracional. Es decir, te tocó un nombre que te lo dieron tus papás, que no te gusta mucho, es como honrar tu nombre cantándolo en ciertas frecuencias musicales que puedas lograr como limpiar tu nombre. Y entonces Claro. amas y honras. Pero creo que sí lo tendría que ver, Dina, porque si la numerología, supongamos que a mí me hayan puesto un nombre que no me gusta, lo cual no es el caso, me encanta mi nombre, pero supongamos que me hayan puesto un nombre que no me gusta, yo puedo encontrar una frecuencia con base en la numerología, con base a los compases, con base a un ritmo, con base que entonces me empodere desde esta posición de mi nombre. Y la numerología, por supuesto que tiene que ver. Ah, Igual que el ritmo, que el sonido, igual que muchas otras cosas, pero digo, la plataforma de la música son los números. así ¿Sí? es, así Entonces, es. para los que le sacan la vuelta a la numerología, pues realmente los números pueden ser una herramienta mágica, maravillosa de trabajo y de crecimiento personal. Muy bien. Totalmente, totalmente. Glo, fíjate Pues, que ahorita que acabas de decir esto, nada más ya como para terminar, ahorita me acordé de lo que acabas de decir, de que la gente que le saca la vuelta a numerología. Yo en matemáticas, porque mucha gente puede decir, ay no, números, guácala, ¿no? Ay no, qué horror, no me gustan los números o no me gustan las matemáticas, pero cuando yo descubro esta herramienta, y te lo digo te lo dice una persona que yo para nada para las matemáticas. Por eso estudié dos carreras que se suponía que no tenía nada que ver con las matemáticas y siempre me encontré en matemáticas. Además, en estadísticas o en farmacología, siempre tiene que ver una cuestión de números y de fórmulas. Pero encuentro de verdad un elemento increíble, no es tan difícil, es una fórmula sencilla dentro de lo que cabe. Lo único que tienes que hacer es practicar como todo, ¿no? Para poder generar este conocimiento. Pero en sí no es tan difícil poder encontrar el significado de cada número. Y bueno, eso a pues mí nada más. eso me queda clarísimo, porque no solamente lo he visto en ti, sino en una amiga en común a la cual las dos apreciamos mucho, Sí. que también luego se pone a hacer números y dicen, según la numerología, bla, bla, bla. Y yo la verdad me dejan con la boca abierta. ¿Sí? Yo digo, wow, yo como invitada a un gran festín, me dejo festejar y consentir por ustedes con este conocimiento. Y bueno, con esto le hago la invitación a todos los interesados de que se permitan enriquecer su conocimiento, sus habilidades, que permitan descubrir el lado hermoso que puede tener la numerología para sus vidas personales.
¿sí? Gracias, gracias, así es. No sé si quieras agregar algún otro comentario, Dina. Pues nada más, pues antes de despedirme, recordarles que esto es para todo el público, para quien quiera conocerse, una herramienta más de todas las que hay. Bienvenidos, bienvenidas los que deseen participar, que vamos a iniciar el próximo lunes este curso de numerología. El básico dura 3 meses y ya si se animan a querer saber más de esto, bueno, pues vamos a hacerlo un poquito más avanzado, por si lo quieren hacer, pero ya con el básico ya tendrían ustedes que manejar perfectamente bien esta parte numerológica. Esa es la idea, que desde un principio ustedes le quiten el miedo o se quiten del miedo de cómo le voy a hacer o si no lo sé hacer, y vamos a hacer muchísimas prácticas. Glo, te agradezco muchísimo, No, de bueno, verdad. todavía no me agradezcas porque ahora me surgieron 2 preguntas. Okay. Logísticas, pero muy importantes, Dina. Okay. 1, costo. Ya nos dices que son 3 meses, que empezamos el lunes 15, justo después del Día del Amor y la Amistad. Entonces hay que ver cuál es el significado del 15, que se reduce a 6. Pero bueno, ¿cuál es el costo, Dina? ¿Cómo ponerse en contacto contigo? ¿Cómo inscribirse? ¿Si implica algún requisito? ¿Horarios? Danos más datos. Perfecto, claro que sí. El costo es de 1,000 pesos mensuales, es decir, el total sería de 3,000 pesos por los 3 meses. Es de 2 horas, de 9 de la mañana a 11 de la mañana los lunes, una vez a la semana. Estoy abriendo otro grupo los sábados por las personas que no pueden entre semana, de 10 de la mañana a 12 del día. Igual, con las mismas características. No hay ningún requisito en cuanto a la inscripción, no hay inscripción, solamente las personas que realmente quieran participar y que quieran entrar, pues bienvenidas, con todas las ganas y todo el compromiso, está abierto. Y no necesita ser ni numerólogo, ni tarotista. Para los tarotistas ayuda muchísimo en la parte de la numerología, pero no es un requisito, es para público en general. Muy bien. ¿Y cómo se ponen en contacto contigo, Dina? Pueden ser a través de WhatsApp, un mensaje de WhatsApp, por favor, con llamadas no contesto, solamente son mensajes, que es en el 55 29 86 33 51. Y ahí con ese mensajito, mi teléfono del trabajo, ahí ustedes me pueden hacer la solicitud de la información y con muchísimo gusto los atiendo. También me pueden encontrar. ¿Puedes repetir tu número, porfis? Sí, claro que sí, es el 55 29 86 33 51 por WhatsApp. Y en las redes sociales estoy en Instagram como Dina Pichardo, estoy en Facebook también como Dina Pichardo, y en Fronteras, Terapeutas Sin Fronteras ni Muros. Ahí también me pueden encontrar. Muros ni fronteras. Sin muros ni fronteras. Primero van los muros. Sin muros ni fronteras, ahí te pueden encontrar. Perfecto, Dina. Pues entonces yo creo que con esto tenemos bastante información para difundir con todos nuestros amigos, conocidos y en redes sociales. Y mucho éxito. Yo me apunto. ¿Sí? Perfecto. Excelente, ya estás. Muchas gracias, Dina. Gracias, Glo. Muchas gracias.